Muy buenas tardes y muchas gracias por estar aquí, aún con el calor y todo. Creo que podemos tener una gran conversación con Cynthia Fleury. Me apresuro a darle la bienvenida y agradecerle haberse trasladado hasta este remoto país para poder conversar con nosotros de un tema que, como estábamos hablando hace poco, es un tema que nos preocupa extraordinariamente en distintas partes del mundo. Este tema del cuidado no es un tema particular ni de Francia ni de Chile, ciertamente es un tema de todos. Voy a hacer las preguntas en francés. Convinimos con a pesar de que mi francés no es una cosa que sea para lucirlo, por lo menos es funcional. Y entonces convinimos con el intérprete y con Cynthia que de esa manera sería más fluido. Moi, je vous donne une grande bienvenue ici à Valparaiso. Hier soir, j'étais ici avec, en entendant l'écrivain colombien. Escuchando. Y decía el escritor colombiano que Valparaíso es como algo que ha sido creado en forma muy bella. Y que hay una belleza propia del lugar. Es una historia terrible que nosotros estamos viviendo en todas partes, en los diversos países, que se vive la destrucción en forma distinta. Yo voy a presentar a Cynthia ahora diciendo una introducción acerca de su libro más reciente, Cynthia Fleury, que es filósofa, psicoanalista y profesora titular de la Cátedra Humanidad en Salud en el Conservatorio Nacional de Artes y Oficios, titular de la Cátedra de Filosofía en el Hospital de París, Psiquiatría y Neurociencias. Y aquí ella realiza este trabajo en el libro sobre la individuación. Pero hoy día no vamos a hablar de este libro, porque ayer hubo una conversación que me dijeron que fue realmente muy interesante sobre la materia. Y voy a hablar con Cynthia hoy sobre un libro que solo tiene 47 páginas y que realmente es un manifiesto, porque tiene un título que va a tener o hacer mucho eco para todo el mundo: El cuidado y el humanismo, que fue publicado en el año 2016. Y desde el año de su publicación hasta hoy, las cosas han cambiado. Pero algunas ideas de este libro todavía están muy en boga, es decir, son muy importantes para el tiempo presente. Así que le doy la palabra, ahora a Cynthia para que hable acerca del cuidado y el humanismo. Buenos días, buenas tardes a todo el mundo. Y el cuidado y el humanismo realmente es un pequeño libro. ¿Y por qué? Porque no es un libro en su partida, sino que es una lección inaugural de esta cátedra que se llama Humanidad y Salud. Y cuando yo me convertí en profesora en el Conservatorio Nacional de Artes y Oficios, yo tuve que dar esta lección inaugural para decir lo que era esto en este curso de apertura, porque es una cátedra, debo decir, hospitalaria y universitaria. Está asociada a un grupo
hospitalario universitario de neurocirugía y ciencia. Entonces yo hice este curso de apertura que iba a describir lo que se haría en este lugar dentro de la cátedra de filosofía del hospital. Yo les cuento todo esto porque es una aventura que es un poco particular. Una cátedra, como saben todos, es una cátedra académica, universitaria, por lo general se dicta en una universidad. Y el desafío era muy simple, decir, hay que ponerla en el hospital y no en una universidad. Hay que ubicarla en un lugar de vida, de dolor, de enfermedad. Hay que ubicarla allí donde nosotros encontramos todas nuestras vulnerabilidades. Y igualmente hay que defender la presencia de lo que se llaman las humanidades médicas en el mundo de la salud y más globalmente en el mundo en general. Y esto fue antes de la pandemia. Debo decir que la pandemia vino a subrayar la importancia de la defensa de este cuidado, especialmente en el ámbito de la salud y más globalmente comprender que no hay ciudad, no hay política sin que haya el cuidado. Entonces, para este curso yo trabajé mostrando la dimensión política del cuidado. La dimensión política del cuidado no es sentimental en cuanto al cuidado, sino que la dimensión política en el sentido que nos permite constituirnos, estructurarnos, y esto nos permite enfrentar conjuntamente el problema de una pandemia, aun cuando esta pandemia va a derribar todos los sistemas, porque nosotros no habíamos previsto todo esto. Y nosotros sabemos muy bien que lo que organiza y rige el mundo es lo que se denomina la racionalidad instrumental. Es una racionalidad que está dedicada al cálculo, a la gestión, a la cosificación, la reificación, a lo cuantitativo y ciertamente no a la protección de las personas. Mi primer trabajo con la cátedra de filosofía en el hospital consistía en decir, nunca se cuidan o se atienden a las enfermedades, sino que a los enfermos. Y esta es toda la diferencia, porque primero se cuida a sujetos y no tenemos un enfoque puramente orgánico de la enfermedad. Y si en un momento dado para cuidar a alguien hay que solamente dirigirse a ese enfoque orgánico de la enfermedad, entonces no va a atender bien a la persona. Y esta persona va a ser refractaria en cuanto al cuidado. Entonces hay que respetar también el consentimiento en el cuidado, que es fundamental. Especialmente el día de hoy nosotros tenemos lo que se llama una transición epidemiológica. Esta transición, ¿qué es? Yo sé que la COVID, ¿cómo decirlo?, ha ido al contrario de esta idea. Nosotros estamos, sin embargo, en esta transición epidemiológica con una enfermedad crónica, la cronicidad de la infección en todo el mundo. Por ejemplo, hoy día se muere más en África de diabetes que de SIDA. Entonces, la verdad es que nosotros estamos en una transición epidemiológica y hay que notar que el problema hoy por hoy con la COVID es precisamente la combinación, lo que se llama el combo entre la infección y las comorbilidades. Esto hace que se desarrollen formas graves de la enfermedad. ¿Y por qué hablo de toda esta transición? Porque esta transición epidemiológica hace que nosotros estemos enfermos en forma bastante diferente. No estamos enfermos como un paréntesis corto. Podemos pasar nuestra vida, 20 años estando enfermos. Esto es una enfermedad crónica. Es incurable. Muy durable, debo decir. Y además es evolutiva, varía todo el tiempo y además se va secularizando, es decir, se va perpetuando en los siglos. Uno está siempre enfermo, tiene que trabajar para tener una vida amorosa, una vida social, es decir, no se puede seguir presentando como un enfermo, pero tiene esta característica todo el tiempo. Usted no puede vivir presentándose como un enfermo. Entonces, nuestros enfoques para cuidar esta enfermedad deben ser holísticos. Debemos tomar en consideración a toda la persona, no solamente tal lugar, tal
diabetes, y si tomamos ese caso, que va a tener un impacto en todo, la forma de trabajar, la forma de pensar en cuanto a su cuerpo, etcétera. Entonces yo quería crear esta cátedra en el hospital que precisamente valorice todos estos enfoques holísticos de la salud. Ese era un primer punto. El segundo punto era la prolongación de la vida que estructura nuestras sociedades. Y allí también tenemos el cáncer, que ha pasado a ser una enfermedad crónica. Es fantástico y es una gran conquista en cierto modo, pero también quiere decir que la cosa principal del cáncer es el hecho de combatir el cáncer y después la clínica de recuperación, de restablecimiento. Y ahí nuevamente sabemos de todas las estigmatizaciones que están asociadas al cáncer. Sabemos, por ejemplo, cómo en el momento que una persona es declarada como sana o en remisión, tenemos un tercio de las personas que entran en depresión, porque cuando tienen cáncer a la mama y le dicen está sana, pero eventualmente a veces las personas tienen que ir a una cirugía reparadora y ya no tiene su mama. Entonces son todas estas cuestiones que están en las enfermedades crónicas, y se necesitaba un lugar donde fuera posible inventar con los médicos, con los pacientes, con las familias, con los choferes de ambulancia, todos los investigadores, un lugar donde se pudiera considerar o reflexionar en otra forma acerca del cuidado, que se pudiera enseñar el cuidado de una forma distinta. Entonces es una cátedra de enseñanza, de docencia, de investigación con los que postulan a su doctorado, y bueno, es muy importante porque es una cátedra de experimentación y es una cátedra que ha sido dedicada también a la clínica del burnout, el desgaste de los tratantes, porque nosotros en Francia, por ejemplo, tuvimos los casos con los servicios hospitalarios, el servicio de urgencia, que estaban en un agote total desde el punto de vista profesional, y fue necesario darles un acompañamiento y continuar con este acompañamiento en lo sucesivo. Y además estaba el síndrome del desgaste, que podríamos decir que era, como diría Dirk Kane, es un hecho social, porque tenemos al conjunto de la sociedad que hay un síndrome de agote, de desgaste, no solamente en los servicios públicos, la policía también, los servicios de los hospitales, también las empresas, etcétera. Por lo tanto, también el cuidado. Había que superar este desafío, es decir, ver a esta sociedad que se consideraba en una completa erosión y cansada, agotada, y poder darle nuevamente una potencia para actuar. Porque ¿qué es el cuidado? Es hacer que otra persona sea habilitada. El cuidado es cómo voy a provocar en otra persona primero un autocuidado, es decir, hacerla capaz, permitirle ser un agente para encontrar una fuerza, un factor para actuar, y en una segunda instancia también que participe activamente en su cuidado. Nosotros defendimos una alianza terapéutica fuerte entre los médicos, los pacientes, las familias, etcétera, y lo que se llama también una función tratante compartida, es decir, el cuidado no es solamente de propiedad del tratante, sino que es una actividad creativa que es creada por los tratantes y por los pacientes y las familias. Es este excedente que constituye un cuidado, no solamente un proceso que sea todavía muy
ligada a los tratantes que detendrían el poder, y los pacientes que serían cosificados por el poder médico. Entonces, eso era la historia de hace unos años, pero todavía hay algunos remanentes que existen sobre la cosificación de los pacientes por parte de las ciencias médicas. Entonces, este es un desafío. La experimentación era innovar. Protocolos, pueden ser protocolos de tratamiento, pueden ser objetos, también pueden ser aplicaciones. Entonces pueden ver que la cátedra de filosofía es bastante abierta. Les voy a dar un ejemplo para mostrarles el tipo, yo diría, de experimentación que se realiza. Se llama The Proof of Concept, no es muy francés, la expresión es la prueba de cuidados en español. Entonces les doy un ejemplo. Yo soy titular de la cátedra del grupo hospitalario universitario en neurociencias y psiquiatría. De los grandes problemas en psiquiatría es la contención mecánica, es decir, poder atar a las personas contra su voluntad. Y este es un gran problema en el sector psiquiátrico. En los hospitales franceses, por lo general, son retados por esta actividad porque es algo que ha sido muy extendido como una contención por una razón que puede ser falta de medios, y además todo esto se encuentra en el extremo opuesto de lo que es el cuidado. Entonces, el grupo hospitalario de París nos pidió que pensáramos o ideáramos un protocolo alternativo a la contención. Y nosotros en la cátedra de filosofía en el hospital trabajamos con la idea de contenimiento, por decirlo, en vez de contención, es decir, cómo se podía producir diferentes dispositivos para poder contenerse a uno mismo. Y pensamos en 7 dispositivos y estamos sometiendo a prueba 2 de ellos, y además hacer esta evidence-based medicine respecto de 2 de estos dispositivos. Pero yo les explico, por ejemplo, los dispositivos. Tenemos un dispositivo que se llama la diversión terapéutica. La diversión terapéutica es un dispositivo en el cual el paciente con el tratante, justo antes de una crisis o después de ella, es decir, muy cerca de la crisis fuerte que eventualmente supondría una contención mecánica, entonces ver si se puede soslayar esto. Se le propone entonces una trayectoria que se llama de diversión terapéutica, es decir, se le presenta como una cápsula en la cual puede entrar y adentro va a componer todo un mosaico sensorial que le es personal. Hay objetos, entonces va eligiendo objetos, los puede tocar, los puede ir mezclando, va eligiendo olores, es decir, hay toda una cartografía olfativa, puede también tomar cosas que le gusta y va a elegir música, sonidos, son más bien ambientes, el café, el mar, la playa, risas, etcétera. Hay como una especie de sonido allí y él escoge o ella escoge, como diría, diferentes colores, etcétera. Se forma una cartografía sensorial y lo pone en un pequeño sistema portátil para trabajar con estos elementos y poder producir una diversión terapéutica, lo que le permitiría sacar el enfoque respecto de una crisis, una angustia, etcétera. Ese es un ejemplo y estamos sometiéndolo a prueba y para ver si funciona y si es interesante, y así poder precisamente reducir el estrés, la cólera, como diríamos, el sistema de pánico. Hay toda una serie de indicadores para ver si es interesante o no lo es.
Tenemos otro protocolo que es una especie de contención voluntaria donde el paciente se amarra a sí mismo. Está ligado con la clínica autista. La clínica de los autistas es lo que se llama la clínica donde hay que producir este tipo de contención. Por ejemplo, yo lo tomo en los brazos, la estoy conteniendo. Si la amarro, no es lo mismo. Entonces podemos ver la relación que existe en producir una envoltura en vez de amarrar a alguien, porque es como estar en prisión, es como hacerlo cautivo. Entonces ahí producimos un objeto donde también se puede hacer la contención de a dos, con a un miembro de la familia, con el enfermero, con el tratante, y se produce entonces una presión, se ejerce una presión en el cuerpo un poco diferente para ver si esto nos contiene, si nos hace bien, etcétera. Y también hay posibilidades de poner un sonido a nivel de los oídos. Entonces creamos allí, vamos a someterlo a prueba. Tenemos otro dispositivo y que es bastante divertido y que por ahora los tratantes están un poco febriles porque todo esto ha sido una lucha con ellos. Se comprendía bien que había que convencer a la Comisión de Establecimientos Médicos para poder ir a testear esta diversión terapéutica. Entonces todas estas son luchas importantes para la humanización del cuidado. Esto no impide que haya protocolos, etcétera, pero trabajamos conjuntamente, no decimos de un día al otro vamos a reemplazar uno por otro, sino que es complementario. Entonces nos dedicamos a un protocolo que ha sido rechazado por los tratantes porque tienen miedo, pero es un protocolo que hace que el momento de la crisis, con un objeto particular, se puede producir algo que va a ser un objeto con una impresora de 3 dimensiones, y este objeto va a ser el carácter plástico de su crisis. Entonces después parte con este objeto que tiene, por ejemplo, la cara de su crisis, y con el correr del tiempo usted puede venir a indagar diferentes puntos que van a mostrar la crisis en diferentes facetas, y esto es importante. Tal vez ustedes no saben, pero en el psicoanálisis, en la psiquiatría incluso existe la clínica de los objetos, y que es transferencial, etcétera, y es una clínica muy importante, es constitutiva de procesos de subjetivación. Eso es lo que hacemos en la cátedra de filosofía, que es muy reciente, como decía, existe solamente de hace 6 años y está en este curso creativo. Y quiere decir que todo el mundo, si un hospital está aquí en Valparaíso y tiene deseos de trabajar sobre esta idea el día de mañana de crear una cátedra de humanidades del hospital, nosotros los acompañamos, los ayudamos, les damos todos nuestros protocolos y hacen lo que tienen que hacer, etcétera, etcétera. Y hoy por hoy tenemos una sucursal, por decirlo así, de esto en Clermont-Ferrand, en una ciudad de Francia, y también lo tenemos en el norte de Francia, y tenemos en Mali, también en Bamako, una cátedra de filosofía en el hospital, y estamos en camino para hacer una cátedra de filosofía en la República del Congo, en Kinshasa. No en Kinshasa, sino que en el Hospital Pansy, que ustedes tal vez conocen, y que es el doctor Ukewe, que se conoce como el reparador de las mujeres, porque el que trabaja con las mujeres que han sido violadas, mutiladas, utilizadas como armas de guerra. Y tiene una cátedra de filosofía, y nosotros estuvimos para crear una cátedra de filosofía en este Hospital Pansy, que está dedicado a la resiliencia del traumatismo a través de todas las artes, el cinema,
el cine, mejor dicho, el baile, la danza, etcétera. Entonces, esta persona nos ha pedido reflexionar sobre protocolos que son ligados al evidence-based medicine, que debe mostrar que estos protocolos funcionan de acuerdo con los imperativos médicos. Y bueno, quería protocolos que usen más bien imagen, el cine, la danza, el cuerpo, porque la verbalización, el discurso es mucho más difícil. Hay fenómenos de inhibición que son muy fuertes y esa es la aventura. Entonces el cuidado es un humanismo y son cosas muy concretas independientemente del hecho de defender principios, claro. Y yo diría que el primer principio, porque he hablado demasiado ya antes de darle la palabra a ustedes, y el primer principio es decir que no hay de un lado los autónomos y en el otro lado los vulnerables. Eso no existe como decisión, sino que somos todos, que somos autónomos y vulnerables. Y si queremos ser justos, los que se presentan como autónomos son los que han logrado visibilizar su vulnerabilidad o hacer reversibles sus vulnerabilidades. No son personas que nunca hayan sido vulnerables, son personas que ya sea son asistidas para ser menos vulnerables o bien ellos mismos han atravesado sus vulnerabilidades y felizmente han hecho que estas vulnerabilidades no sean irreversibles. Nuestro desafío entonces es cartografiar la vulnerabilidad, reconocerla y enseguida hacer lo que se llama como en la ciencia de la ingeniería. Por ejemplo, yo soy profesora de la Escuela de Minas de París, que es una escuela de ingeniería, y hacer lo que se llama la generatividad del vulnerable, es decir, usar al vulnerable como el sesgo para innovar. Y nosotros sabemos que cuando estamos en hiperlimitaciones, es decir, estamos destruidos por ellas o estamos obligados a encontrar soluciones e innovar. Entonces, si nosotros dejamos de moralizar y estigmatizar la vulnerabilidad, es un lugar que produce innovación y en nuestra cátedra estamos dedicados a esta innovación del vulnerable. Y usted diría, por ejemplo, que catalogar a alguien de víctima por siempre es dejarlo desprovisto de posibilidades. Me imagino que lo que usted hace es con la psiquiatría y es algo que también tiene que ver con la bioética, es decir, escuchar, comprender al paciente lo que tienen que decir. Yo sé, por ejemplo, en el prólogo de un libro que escribió un médico chileno notable sobre la muerte, ¿cómo se quiere morir? ¿Cómo? Esta es una cuestión de cuidado también. Sí, es una gran cuestión que es tratada. En la cátedra de filosofía se tratan todas estas grandes cuestiones. La cuestión de la eutanasia para nombrar esta cuestión de cómo morir, la relación de una sociedad en conexión a la muerte. Qué lugar tiene, qué sitial ocupa, cómo las comunidades de tratantes se ubican respecto de los cuidados paliativos. Y cuando yo digo que se trata, quiere decir que hay cursos, grandes cursos que son abiertos, es decir, hay protocolos eventualmente donde vamos a testear cosas. En todo caso, vamos a permitir finalmente que se pueda reflexionar sin tabú, humanamente, dignamente, sobre estas cosas sin un partido ya tomado. Entonces este es un punto, pero también vamos a tratar grandes cuestiones del transhumanismo, de la reparación y
tenemos cursos y enseñanzas que trabajan sobre estos temas, estas materias, y también saben que en Francia está también los derechos de bioética. Acaban de abrir estos derechos de procreación artificial a todas las mujeres. Antes era solamente para las casadas y había que tener una patología de infertilidad. Yo soy miembro del Comité Nacional de Ética en Francia y se le pidió su opinión al Comité Nacional de Ética para saber si se podía abrir al acceso a esta procreación artificial a todas las mujeres, para que todas ellas, ya sea casadas y con un hombre o con una mujer, o sean solteras, que pudieran recurrir a una técnica médica para tener así un hijo. Pero Francia es muy conservadora, es una mezcla que hay ahí. Entonces fue una larga reflexión, pero el Parlamento y la ley de bioética abrió todo esto, es decir, todas estas nuevas formas de filiación, y también vamos a hablar en nuestra cátedra de esto, todas las grandes temas. También vamos a hablar del genoma, de la crisis post-Cas9, las ediciones genómicas que se pueden hacer, es como una edición de los genes, las visiones bioéticas. Entonces no quería que solamente nos abocáramos a la bioética, quería que hubiera cosas que fueran más básicas o servicios. Yo quería que la cátedra de filosofía fuera un servicio al servicio de los servicios hospitalarios. Quiere decir que en cualquier servicio hospitalario, ya sea pediatría, oncología o de los enfermeros, oftalmólogos, radiólogos, cualquier persona pudiera llamarnos y decir: nosotros tenemos un problema y quisiéramos trabajar con las ciencias del humanismo social sobre este tema. ¿Y están de acuerdo? Bueno, yo doy solamente un ejemplo. Por ejemplo, fui al comienzo, cuando me implantamos esta cátedra, fui a ver a una colega psiquiatra que es especialista de toda la radicalización, esencialmente todo lo que en un momento hace que se pase a un acto violento, terrorista. Entonces trabaja específicamente en este ámbito, y yo la fui a ver pensando que me diría simplemente: pero bueno, a mí me gustaría mucho trabajar con la cátedra de filosofía sobre esta problemática de radicalización. Pero ella me dijo: sí, claro, me gustaría hacer eso, pero me dijo también: me gustaría hacer otra cosa. Y yo le dije: dime, claro, ¿qué quieres? Y bueno, aquí es donde se pone interesante la cosa, que estamos en señales débiles, porque desde hace unos años, yo veo que hay un gran retorno de los niños remecidos. Ustedes saben cuando la madre remece al niño, y yo veo esto en todas las clases sociales. Y yo quisiera trabajar allí porque hay otras personas que han trabajado en eso, pero en mi servicio, en menos de 5 años, esta situación ha ido escalando en nivel exponencial, y yo no sé por qué hay tantos niños remecidos en gente joven, en personas mayores, en clases más adineradas y en otras más pobres. Entonces yo quisiera saber cuál es el estatus de los niños que existen en esta modernidad, y por qué se remecen los niños, y por qué tengo a padres, madres también, claro, que están haciendo, no son monstruos que no se dan cuenta de lo que hacen. Entonces quiero saber si usted quisiera trabajar también en esto. Entonces la cátedra iba al servicio de las personas de hospitales que querían trabajar en esto y no en esta otra cosa. Entonces estamos siempre a su disposición, y es muy interesante. Yo la escuché una vez diciendo que el centro de todo es que se convocaba a todas las disciplinas. Usted tenía que hablar con los médicos, con los arquitectos, con los diseñadores, etcétera. Y decía:
Me preguntaban cómo vamos a trabajar con el equipo. Y es el problema que tengo ante mí. Y este problema cambia y se plantea en el hospital. Y es por eso que la Cátedra de Filosofía y de Humanidad médica son tan importantes en un momento donde los pacientes pueden sentirse cosificados y transformados. Entonces pienso que nos muestra un problema y cómo resolverlo, tener la libertad de hablar con otras disciplinas. Es un gran salto hacia adelante, porque la gente se refugia a veces en su disciplina porque es su zona de comodidad. Por el contrario, lo transdisciplinario es un lugar que no es de comodidad, es un lugar que siempre es difícil. Efectivamente, la cátedra es un lugar interdisciplinario y no simplemente algo que se da en el papel, sino que es un lugar real donde tenemos en forma cotidiana a todo el mundo de tratamientos, filósofos, economistas, ingenieros, también los científicos de datos, arquitectos, diseñadores, etcétera. Trabajamos con personas que trabajan en robótica, es decir, con una serie de disciplinas para tratar de tener enfoques holísticos de la salud. Entonces, una vez más, no es el único lugar que hace esta interdisciplinaridad. De hecho, hay muchos lugares en Francia y en el mundo que han comprendido la necesidad de contar también, insisto, con estos procesos interdisciplinarios. Sin embargo, siempre sigue siendo algo. Si hay universitarios en la sala van a comprender lo que quiero decir. Los universitarios son evaluados por nuestra disciplina, es decir, de forma disciplinaria. Todo lo que es interdisciplinario no es evaluado. Entonces, todos los investigadores, todos los profesores que han hecho esto no pueden cubrir esto de la misma forma. Por lo tanto, es en todo caso cada vez menos el caso. Es decir, el mundo académico cada vez es más inteligente, hay nuevas revistas que valorizan esta interdisciplinariedad, pero sigue siendo muy complicada. Entonces, normalmente hacemos ambos procesos, calificamos en su disciplina en forma muy fuerte y al mismo tiempo para tener puntos de quiebre hacemos la interdisciplinariedad. Ahora bien, es cierto que el primer desafío era simplemente hacerlo de forma que los pacientes no se sintieran cosificados y no infligirles una doble dolor porque están enfermos y además los tratan mal. Entonces no hay que cosificarlos, hay que respetarlos como sujetos. Y los pacientes están en un tiempo de vulnerabilidad, entonces hay que saber respetar eso porque sabemos muy bien que la forma en que se acoge la subjetividad en el cuidado hace de que uno se pueda mejorar más rápidamente. Entonces hay toda una serie de elementos así y los tratantes también estaban enfermos. Ellos decían, ya no podemos más hacer este oficio de esta forma. No
no hemos entrado al mundo de la medicina o del hospital para comportarse como agentes administrativos, haciendo lo que se llama en Francia la tarificación de una actividad, donde todo está dividido y luego el desafío es hacer una tarificación de toda la actividad, no solamente hacerse la pregunta si la persona se siente bien o no. Era cosas entonces básicas, pero faltaba un lugar un poco activo y que venía a capacitar a los futuros médicos, a hacer el trabajo de formar a la próxima generación. Tenemos una decena hoy día de postulantes a doctorado, que no es mucho, pero gradualmente vamos aumentando. Algunos que son jóvenes médicos, futuros médicos, pero tenemos arquitectos también que de repente se interesan en entrar el cuidado en el mundo de la arquitectura. Tenemos diseñadores que quieren trabajar en lo que se llama el diseño, que es habilitante, de cómo se usa el diseño justamente para tener protocolos terapéuticos más eficaces. Vamos a tener todo tipo de gente que trabaja en el lugar de la naturaleza, de la resiliencia en salud y que son biólogos de la conservación, etcétera. Su libro ha tenido un impacto enorme en Francia. Sí, porque no era caro. Bueno, sí, es porque el mundo y la gente tenía necesidad, es decir, necesitaban este libro. Y es por eso que le pregunto, ¿cómo se ubica usted en relación con la bioética tradicional y el movimiento de CARE, como se dice en inglés? Nuevamente estamos en un diálogo constante con la bioética, como se dice, con gran discursos, investigación y también con magíster, porque tenemos diplomados, etcétera. Tenemos una relación de ese tipo y la bioética está allí presente después de más de 30 años, es decir, nosotros somos herederos. Cuando yo llegué, primero fui a saludar a todos los mayores, diciéndole hasta qué punto ellos habían sido los pioneros y que nosotros íbamos a continuar en otra forma, proseguir acogiendo y recuperando, reivindicando todos los logros de la bioética. Eso es lo determinante. Esa era la primera cuestión. Esa era la primera pregunta que me hacía. La segunda pregunta que me decía, cómo yo me posicionaba respecto del cuidado. Para explicar rápidamente la ética, lo que se llama la ética del cuidado. Les voy a dar tres instancias. Los años 50, 1950, un gran psiquiatra, Winnicott, que ustedes tal vez conozcan, y que va a ubicar el cuidado no en oposición, pero yo diría como complemento de la cura, como un enfoque cuantitativo, orgánico, en torno a la humanidad, como algo mucho más extenso, mucho más holístico. Y para definir el cuidado, él utiliza lo que denomina el handling, o sea, la manipulación, el hecho de llevar consigo, y hace referencia a lo que yo encuentro muy genial como definición, la elaboración imaginativa de la madre. Elaboración imaginativa de la madre quiere decir que cuando un niño llega al mundo, el padre, en los años 1950, entonces se refería a la mamá, ahora podríamos decir el padre o la madre, pero él dice la madre. Dice Winnicott, es ella la que va a permitir que el bebé espere algo del mundo y que sea acogido por este mundo y que él mismo dé recepción al mundo. Y esto lo hace por el cuidado que la madre le prodiga, ya sea material o inmaterial. La forma en que lo mira, la forma en que lo toca, le hace glu, 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 glu. Y bueno, el bebé
tiene, dice Winnicott, va a poder esperar algo de este mundo. Y luego hay toda una serie de elementos. Y Winnicott, el segundo paso que él adopta, dice, esta actividad que hace la madre, es decir, el terapeuta hace lo mismo que la madre, es el arquetipo de la función terapéutica. Esa es la primera instancia, uno de los primeros grandes instancias de la ética del cuidado. Luego, al final de la década de 1980, Carol Jennicott, y es una estadounidense, y se va a plantear la pregunta si existe una concepción por género de la moral, si hay una moral que es ideada, que es motivada con criterios femeninos y otra con criterios masculinos. Ella va a plantearse esto, si existe el concepto por género, no porque haya algo esencial en lo biológico, no se refiere a eso, sino que porque sociológicamente las mujeres han tenido un cierto tipo de rol y los hombres otro tipo de rol, y no reproducen el mismo tipo de decisiones sociológicamente, culturalmente, etcétera. Entonces va a plantear esto y va a decir de la moral relativa al cuidado que las mujeres podrían tener en la sociedad. Ahora, el último punto. Joan Tronto, que trabajó en la década de 1990 y ha dicho todo esto es cierto, salvo que hay que desfeminizar el cuidado. ¿Por qué? Porque el cuidado, de hecho, no es algo que sea inherente a la mujer solamente, sino que políticamente no hay ninguna ciudad, no existe ninguna sociedad que pueda desprenderse de este cuidado que lo entrega el género humano en general. Entonces hablamos de esta última fase, que el cuidado no es absolutamente femenino, sino que es humano. Es constitutivo de nuestra sociedad. Nosotros somos una de las especies humanas más cooperativas que existen, es decir, está dentro de nuestro ADN. También nosotros hemos realmente constituido nuestra inteligencia en torno a esta capacidad de cooperación, de empatía, de construcción común, y no solamente a través de la competencia. Y en este momento entonces hay que ver cómo enseguida vamos a encontrar, cómo vamos a tratar de inspirarnos en estos pensamientos del cuidado para ver cómo en todos los niveles de la sociedad podemos restaurar este pensamiento, ya sea en la escuela o bien en el hospital, en las empresas, en las instituciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto es mi trabajo como profesor o en mi calidad de terapeuta y analista. Pero yo no soy una filósofa del cuidado, sino que soy una filósofa política. Y si me interesó el cuidado es esencialmente, al contrario, para restaurar la dimensión política del cuidado y también la dimensión social de la OMS, como ha definido en forma la salud como estar sano, como sinónimo, si estamos sanos de cuerpo y mente. Y también debemos estar sanos socialmente, porque si las personas no son bienvenidos a la vida, parecería no están vivos realmente. El cuidado consiste en tener un cuidado de la vida, y también debe relacionarse con los otros que son semejantes a la madre en la primera infancia, y lo que le permite vivir o no les permite vivir en una forma dada. Entonces, yo pienso que
C'est très courageux, je pense. Vous comprenez. Usted comprende eso. Me disculpo de seguir en español, pero bueno, es muy importante hacer esto y estar en este experimento de tratar de encontrar la vulnerabilidad. Y como usted dice, la vulnerabilidad es como una escuela de resiliencia, porque la vulnerabilidad la victimización, de la cual no hemos hablado también, es un crimen contra las víctimas. Así que yo quisiera escuchar sobre ese tema. Sí, es un punto efectivamente importante y yo quisiera decir algo para que no haya contrasentido ni malentendido. Yo no sacralizo en absoluto la vulnerabilidad. La vulnerabilidad no es deseable en absoluto, en ningún tipo de vulnerabilidad, pero la vulnerabilidad es un hecho. Existe, está allí. Entonces, mi experiencia de profesora y de psicoanalista considera que si estamos en la negación de la vulnerabilidad solamente vamos a reforzarla. Entonces mi desafío no es de decir la vulnerabilidad es maravillosa, no, en absoluto. Lo que no se puede hacer es negarla, porque la negación nos va a fragilizar aún más. Y esto es uno de los puntos pragmáticos que hay que plantear. Ahora, la segunda parte sobre la victimización. Yo hago acompañamiento a muchas pacientes que han tenido traumatismos gravísimos. Hay un momento donde uno se puede reconocer como víctima y es importante definirse como tal, pero el momento esencial y que exigen los pacientes precisamente es que no la vuelvan a cosificar por el hecho de ser una víctima. Y de hecho todos han escuchado este movimiento que los estadounidenses hicieron y luego en los israelitas o en otros pueblos que dicen no queremos ser llamados víctimas, sino que más bien sobrevivientes. Hay muchos movimientos que han dicho esto, es decir, no quiero victimizar porque fundamentalmente no quieren ser estigmatizados o debilitados, reducidos a un estatus menor. Entonces, psíquicamente, un sujeto tiene en un momento dado para no fallecer, tiene que seguir adelante y no posicionarse solamente como víctima. Bueno, jurídicamente a veces la persona se presenta como víctima y yo los acompaño para que a nivel legal sean reconocidos como víctima y tengan goce de algún tipo de derecho como víctima. Esa es la vía jurídica, pero la psíquica es otra y en el aspecto psíquico un sujeto no puede posicionarse como víctima. Quiere decir que en un momento dado va a haber que encontrar un medio para que justamente se produzca una sublimación. Y es eso lo que vamos a ir a buscar con el paciente. Porque en este nivel psíquico, él no se encuentra en ese lugar de estar sin ningún poder, en una impotencia total, porque esto lo va a poner más en peligro y lo va a conducir hacia una melancolía absoluta. No lo logramos todavía, pero el trabajo, a pesar de todo, es ese que hay que hacer. Y no es antinómico del hecho de, por otra parte, hacerse reconocer como víctima en la cuestión política, jurídica, etcétera. Al contrario, es muy importante, lo digo, porque esto hace evolucionar el derecho para la colectividad, pero psíquicamente es otra cosa y es interesante comprender que la verdad, la relación con la verdad, de hecho, según los planos, la verdad jurídica es un lugar, la psíquica es otro lugar, la verdad histórica es otro. Entonces existe todo un mosaico de verdades, que todo sea igual a todo, ¿no?
Esto aumenta la complejidad y la realidad dinámica y relacional de la noción de verdad. Bueno, nosotros hemos tenido una hermosa conversación y le quiero agradecer a Cynthia Fleury. Soy yo quien les agradece. Bueno, ha sido extraordinaria esta charla sobre temas que están dándose acá. Y yo quería contarle que acá hay asociaciones de personas que son muy interesantes. La Fundación para la Confianza, para las víctimas de abuso sexual, el cuidado para los niños y niñas, y hay trabajo de bioética con los médicos para reconocer la humanidad del paciente, particularmente en casos que haya que elegir una forma de morir o de vivir, de cuidarse. Y esto es muy reciente entre nosotros, pero lo que usted ha dicho es mucho más interesante porque es bastante experimental. Y esto nos abre caminos. Y por esto nosotros estamos muy agradecidos. Muchas gracias a ustedes.